La palabra amante, en esta historia, no debe leerse como escándalo, sino como destino. Pedro Knight fue el hombre que amó a Celia Cruz, su esposo, su músico, su representante, y durante décadas, el testigo más cercano de una vida marcada por el éxito, el exilio y una despedida sin regreso a Cuba. Celia Cruz nació en La Habana el 21 de octubre de 1925 y murió en Fort Lee, Nueva Jersey, el 16 de julio de 2003, convertida en una de las voces más reconocibles de la música latina. Británica la resume como la reina de la salsa, una artista que dominó durante décadas la escena afrocaribeña con una voz amplia, poderosa y rítmica. La palabra amante, en esta historia, no debe leerse como escándalo, sino como destino. Pedro Knight fue el hombre que amó a Celia Cruz, su esposo, su músico, su representante y, durante décadas, el testigo más cercano de una vida marcada por el éxito, el exilio y una despedida sin regreso a Cuba. Celia Cruz nació en La Habana el 21 de octubre de 1925 y murió en Fort Lee, Nueva Jersey, el 16 de julio de 2003, convertida en una de las voces más reconocibles de la música latina. Británica la resume como la reina de la salsa, una artista que dominó durante décadas la escena afrocaribeña con una voz amplia, poderosa y rítmica. En octubre de 2025, 100 años después de su nacimiento, una misa en La Habana volvió a poner su nombre en el centro de la memoria cubana. La escena tenía un peso simbólico. Celia había muerto sin volver definitivamente a su país. Y aún así, su imagen seguía convocando a músicos, creyentes, admiradores y voces críticas alrededor de una pregunta incómoda. ¿Puede un país borrar a una artista que ya pertenece a la memoria popular? AP informó que cientos de personas asistieron a una misa por su centenario después de que se cancelara un homenaje teatral en su honor, hecho que algunos interpretaron como censura. La vida de Celia Cruz puede contarse como una línea ascendente. Una niña de barrio, una cantante de radio, una figura de orquesta, una exiliada, una estrella de Nueva York, una diva de la salsa, una mujer enferma que siguió grabando casi hasta el final. Pero también puede narrarse como una fractura. La artista que ganó el mundo perdió la posibilidad de regresar plenamente a su origen. En ese punto aparece Pedro Knight, no como personaje secundario, sino como una presencia constante. Él fue trompetista de la Sonora Matancera, esposo de Celia desde 1962 y más tarde, su director musical y representante. La niña de Santos Suárez y la voz que salió de La Habana. Celia Caridad Cruz Alfonso creció en Santos Suárez, un barrio habanero donde la música no era una profesión reservada para los escenarios, sino una materia cotidiana. Pregones, radios, fiestas, rezos, conversaciones, ritmos africanos y melodías populares. Según Británica, su infancia transcurrió en una familia extensa de 14 personas, y después de la secundaria, estudió en la Escuela Normal para Maestros con la intención de convertirse en profesora de literatura. Ese dato no es menor. Antes de convertirse en símbolo continental, Celia imaginaba una vida ordenada alrededor de la enseñanza. La música, sin embargo, fue imponiéndose con una autoridad que ni la prudencia familiar ni el cálculo social pudieron contener. Los concursos de aficionados, las presentaciones radiales y la disciplina de una joven que entendía la voz como oficio fueron construyendo una carrera antes de que existiera la leyenda. Su gran salto llegó en 1950, cuando sustituyó a Mirta Silva como cantante principal de la Sonora Matancera. Británica señala que Celia fue la primera figura negra al frente de la agrupación desde su fundación, alrededor de 25 años antes. Con la orquesta cantó en radio y televisión, realizó giras y participó en películas producidas en México. La importancia de la Sonora Matancera en esta historia es doble. En lo artístico, la agrupación le dio a Celia un espacio profesional donde desarrollar su timbre, su energía escénica y su manera de frasear. En lo personal, allí conoció a Pedro Knight, trompetista cubano que con el tiempo se convertiría en su pareja. No fue una historia instantánea de novela, sino una relación que maduró dentro del trabajo, los viajes, los ensayos y el ruido de una orquesta que vivía entre escenarios. Durante los años 50, Celia se consolidó en una Cuba musicalmente intensa. La Habana era centro de cabarets, emisoras, sellos discográficos y circulación artística. Allí convivían la guaracha, el son, el bolero, el mambo, los ritmos afrocubanos y la industria del entretenimiento. Celia no era solamente una intérprete, era una trabajadora de la música, alguien capaz de repetir, ajustar, aprender y volver a salir al escenario con la misma fuerza. Sin embargo,
El relato de éxito tenía una sombra. Celia era una mujer negra en una sociedad atravesada por jerarquías raciales, por expectativas rígidas sobre el papel femenino y por una industria donde la presencia masculina dominaba la dirección, la producción y la autoridad pública. Su ascenso no eliminó esas barreras, más bien obligó a enfrentarlas desde dentro. La voz que el público celebraba era también la voz de una artista que debía probar una y otra vez su derecho a ocupar el centro. En ese escenario surgió uno de los rasgos más reconocibles de Celia: la capacidad de transformar la dificultad en energía escénica. Su célebre grito, ¡azúcar!, sería después mucho más que una muletilla. Funcionaría como firma artística, celebración, contraseña emocional y marca de identidad. The Guardian recuerda que en 1973, en Puerto Rico, Celia saludó al público con ese grito en un concierto que muchos consideran una especie de renacimiento dentro de la salsa. Pero antes de ese renacimiento hubo una ruptura. La Revolución Cubana de 1959 cambió el paisaje político y cultural de la isla. La vida nocturna habanera, tal como la conocían los músicos de los años 50, se transformó. Británica señala que, tras la revolución, Celia salió de Cuba con la Sonora Matancera rumbo a México y luego a Estados Unidos en 1960, hasta establecerse finalmente en Nueva Jersey. Ese viaje fue el punto de no retorno. Celia dejó Cuba como artista de gira, pero la gira se convirtió en exilio. La biografía oficial de Celia Cruz indica que, estando de concierto en México en 1960, decidió no regresar a la isla. En 1961 se mudó a Estados Unidos y se casó con Pedro Knight, su amigo de años y trompetista. La tragedia de Celia no consistió únicamente en morir lejos de Cuba. Empezó mucho antes, en la separación prolongada, en la imposibilidad de despedirse de sus padres, en la distancia convertida en estado permanente. Desde entonces, cada éxito internacional tuvo una contracara íntima. Cada aplauso llevaba debajo una pregunta: ¿qué vale conquistar el mundo cuando el país de origen queda cerrado? Pedro Knight, el amor que eligió quedarse detrás de la estrella, Pedro Knight Caraballo, no entró en la vida de Celia como empresario ni como sombra administrativa. Entró como músico. Era trompetista de la Sonora Matancera y conocía desde dentro el rigor de una orquesta. Horarios, giras, egos, repertorios, hoteles, contratos, cansancio. Esa experiencia fue decisiva cuando, años después, dejó de ser solo compañero sentimental para convertirse en apoyo profesional. The Guardian describió a Pedro como un músico expresivo que había tocado la trompeta en la Sonora Matancera y que terminó abandonando una carrera musical exitosa por amor a Celia. Esa decisión ha sido contada muchas veces con tono romántico, pero también puede leerse de forma más práctica. En el exilio, Celia necesitaba a alguien que comprendiera tanto el mundo musical como la fragilidad de una artista desplazada. La pareja se casó en 1962. Británica señala que Pedro se convirtió en director musical y representante de Celia 3 años después, cuando ella dejó la agrupación y comenzó su camino como solista. En otras palabras, Pedro no fue simplemente el hombre de Celia, fue parte de la arquitectura que permitió que la cantante transitara desde la fama cubana hacia una carrera internacional más amplia. La relación entre ambos funcionaba sobre una división de roles visible. Celia era la voz, la imagen pública, la energía del escenario. Pedro era el acompañante, el organizador, el protector y, muchas veces, el filtro entre el artista y el mundo. Él podía parecer discreto al lado de una mujer vestida con pelucas coloridas, trajes brillantes y zapatos imposibles, pero esa discreción formaba parte de su papel. En la vida pública de Celia, Pedro aparecía como una figura de estabilidad. En la vida privada, era también el punto de anclaje frente al desarraigo. The Guardian recoge una frase atribuida a Celia años después de salir de Cuba: «Solo tengo a Pedro». La frase, breve y dura, condensa el costo emocional del exilio. No era una estrella que lo tenía todo, sino una mujer que había perdido padre, madre, país y regreso. Durante los años 60, Celia no encontró de inmediato el público masivo estadounidense que después la coronaría. Grabó con Tito Puente, se movió en circuitos latinos, insistió en un mercado donde el idioma, el racismo, la política del exilio y las transformaciones musicales complicaban el ascenso. La biografía oficial recuerda que en la mitad de los años 60 se unió a la orquesta de Tito Puente y que su personalidad magnética ayudó a ampliar el público del grupo. El verdadero cambio llegó con la salsa neoyorquina. En los años 70, la música latina urbana se reorganizó alrededor de sellos, clubes, barrios y migraciones. Nueva York se convirtió en laboratorio.
Allí se cruzaron raíces cubanas, puertorriqueñas, caribeñas, afroamericanas y latinoamericanas. Celia, que venía de otra generación, supo entrar en ese mundo sin perder su identidad. Su colaboración con Johnny Pacheco en Celia y Johnny en 1974 marcó un punto alto. Británica destaca que Kimbara Diomebo Popular se convirtió en una de sus canciones emblemáticas y que la cantante pasó a ser una figura central de la escena salsera de Nueva York. Esa etapa también reconfiguró la imagen de Celia como mujer en un género dominado por hombres. Su presencia no dependía de suavizarse ni de adaptarse a una feminidad discreta. Al contrario, Celia aparecía con volumen, color, autoridad vocal y una alegría que no anulaba el dolor. Su personaje escénico no era una máscara falsa, sino una defensa estética. Ante la pérdida, brillo; ante la exclusión, ritmo; ante el silencio impuesto, voz. Pedro estaba allí, detrás y al lado, en una industria donde muchas mujeres quedaban expuestas a decisiones tomadas por otros. Su presencia funcionó como protección y continuidad. Eso no significa idealizar la relación ni convertirla en cuento perfecto. Toda pareja de larga duración tiene tensiones, dependencias, negociaciones y silencios. Pero en el caso de Celia y Pedro, los testimonios públicos coinciden en algo. Él eligió acompañar una carrera que superó su propia visibilidad. El amor de Pedro fue también una forma de renuncia. Dejó de ser principalmente trompetista para convertirse en administrador del legado vivo de Celia. Revisaba contratos, viajaba con ella, cuidaba detalles, observaba el escenario desde el costado. La historia del espectáculo suele recordar a quienes reciben la luz. Pocas veces se detiene en quienes sostienen la estructura para que esa luz no se apague. Celia, por su parte, construyó una identidad artística basada en la vitalidad. Cantaba como si cada presentación fuera una fiesta, pero su biografía muestra que esa fiesta estaba atravesada por pérdidas concretas. No volvió a vivir en Cuba. No pudo recomponer del todo la relación con el país que la vio nacer. Su música fue restringida durante años en la isla, y las tensiones alrededor de su figura continuaron incluso décadas después de su muerte. AP recordó en 2025 que, aunque Celia fue una de las voces cubanas más prominentes internacionalmente, recibió poca cobertura en medios oficiales cubanos por su alineamiento con el exilio y su crítica al gobierno. En ese sentido, Pedro fue más que esposo, fue compañero de exilio, y esa palabra pesa. No se trata solo de vivir en otro país, se trata de crear una casa donde falta la casa original. En esa casa simbólica, Celia puso la voz y Pedro puso la permanencia. La muerte, la memoria y la tragedia de una reina sin regreso. La muerte de Celia Cruz fue trágica no por un desenlace espectacular, sino por el contraste entre la energía pública de su figura y la fragilidad final de su cuerpo. Murió el 16 de julio de 2003, a los 77 años, en Fort Lee, Nueva Jersey. Británica registra esa fecha como el cierre de una vida que había empezado en La Habana y terminado lejos de la isla. En los últimos años, Celia siguió trabajando. La biografía oficial señala que grabó más de 80 álbumes y 1000 canciones, obtuvo 23 discos de oro y ganó 5 premios Grammy. También recuerda que actuó con figuras como Gloria Estefan, Dionne Warwick, Ismael Rivera y Wyclef Jean, y que recibió reconocimientos como una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos. Esos datos podrían convertirla en una historia de triunfo simple, pero la palabra trágica del título obliga a mirar el reverso. Celia ganó premios, escenarios, homenajes y reconocimiento internacional, pero no recuperó la normalidad de una relación con Cuba. Su grito, "azúcar", era celebración, sí, pero también resistencia. Su alegría no borraba la herida, la hacía soportable. En marzo de 2003, pocos meses antes de su muerte, Telemundo produjo un homenaje titulado Celia Cruz, Azúcar, con la participación de artistas como Marc Anthony y Gloria Estefan, según recoge la biografía oficial de la cantante. Aquella despedida pública tuvo algo de ceremonia anticipada. Celia seguía siendo Celia. Sonrisa amplia, presencia luminosa, una figura que parecía pertenecer más al escenario que a la enfermedad. Pedro Knight vivió la muerte de Celia como una pérdida personal y como el inicio de otra tarea, custodiar su memoria. Él sobrevivió a su esposa poco más de 3 años. The Guardian informó que Pedro murió a los 85 años tras una serie de enfermedades. La escena final de esta pareja tiene una fuerza silenciosa. La cantante que llenó estadios y el trompetista que la acompañó terminaron unidos no solo por la biografía, sino también por la memoria pública. Después de su muerte, Celia no desapareció. Al contrario, su figura se expandió.
En 2005, el Smithsonian abrió una exposición dedicada a momentos clave de su vida y su música, según la biografía oficial. En 2011, el Servicio Postal de Estados Unidos la honró con una estampilla conmemorativa, junto a otras figuras de la música latina. En 2024, su rostro apareció en una moneda de 25 centavos de Estados Unidos, convirtiéndola en la primera afrolatina representada en la moneda estadounidense, de acuerdo con Británica. Ese reconocimiento tiene un peso que excede lo numismático. Una mujer nacida en Cuba, negra, hispanohablante, exiliada y formada en ritmos afrocaribeños, pasaba a ocupar un símbolo oficial de la nación donde reconstruyó su carrera. Pero el reconocimiento institucional no resuelve todas las preguntas. En Cuba, su memoria continúa siendo un terreno sensible. Reuters informó que en octubre de 2025, un grupo de músicos cubanos y el principal diplomático estadounidense en la isla rindieron homenaje a Celia en una iglesia de La Habana, después de que se cancelara otro homenaje organizado por el grupo teatral El Público. Ese detalle confirma que la historia de Celia sigue abierta. No pertenece solo a los discos ni a los premios, pertenece también a la discusión sobre la memoria, la política cultural, el exilio y el derecho de una artista a ser recordada en su propio país sin condiciones ideológicas. La tragedia de Celia Cruz y Pedro Knight no fue una tragedia de derrota, fue una tragedia de separación. Separación de la tierra natal, de los padres, de una vida que pudo haber sido distinta, de una Cuba que quedó atrás y de un regreso que nunca se concretó. Aún así, Celia convirtió esa fractura en lenguaje musical. Cantó para los migrantes, para los bailadores, para los barrios latinos, para los públicos que no compartían su historia pero entendían su energía. Pedro, el amante del título en su sentido más humano, fue el guardián de esa travesía. Si Celia representaba el estallido, Pedro representaba la continuidad. Si ella era voz, él era sostén. Si ella salía al escenario, él permanecía cerca, administrando el difícil equilibrio entre mito y persona. Al final, la imagen que queda no es solo la de una reina vestida de brillo, es la de una mujer que tuvo que reinventarse fuera de su país, que enfrentó límites raciales y de género, que encontró en la música una forma de enseñar cultura y que murió lejos del lugar donde empezó su canto. Es también la imagen de un hombre que decidió vivir al lado de una estrella sin competir con su luz. Celia Cruz dejó una pregunta que todavía incomoda. ¿Puede la alegría ser una forma de resistencia cuando nace de una pérdida profunda? Y Pedro Knight deja otra. ¿Qué significa amar a alguien cuya vida pertenece al público, pero cuyo dolor se vive en privado? ¿Qué piensan ustedes? Celia Cruz fue recordada más como artista, como exiliada, como símbolo afrolatino o como una mujer que convirtió su tragedia en música. ¿Creen que algún día su memoria será plenamente reconciliada con Cuba?